realizó en otros países, esa semilla o esos cultivares están adaptados a otras formas de cultivo, a otros ambientes. Es decir, que esa semilla que se importa no está adaptada a nuestro ambiente. Perdón. Esto es lo que yo le explicaba, cuál es la fuente de genes para prolongar la vida post cosecha. Fíjense que este es el desarrollo del fruto. Yo le dije que la A es la antesis. Una vez que el fruto, porque la flor se autofecundó, empieza primero una tasa de división celular, fíjense al inicio, hasta prácticamente los 14 días. Luego empieza una de expansión celular. Aquí es donde se definen los genes de peso y morfología, básicamente, entre la división y el alargamiento de las células. El fruto llega al máximo tamaño, que se conoce generalmente como verde maduro, mature green en inglés. Luego empieza a acumular carotenoides. Fíjense que hay un pico en la producción de etileno, por eso es un fruto de tipo climatérico el tomate, por este pico de etileno que es el que desencadena la maduración del fruto. Ahí cuando empiezan a aparecer los primeros síntomas de acumulación de carotenoides es cuando el fruto se puede cosechar, ¿está? Y porque este pico de etileno que se produjo ya hace que el fruto fuera de la planta termine su proceso de maduración. El fruto llega al máximo color de madurez, que en el caso de los frutos rojos es un color rojo intenso, producto de la acumulación dentro de los carotenoides del etileno. Y a partir de ahí, fíjense que empieza la parte de ablandamiento, del softening. Fíjense que acá empieza a ablandarse hasta que llega a un máximo ablandamiento donde el consumidor ya no quiere ese producto para llevarse la góndola. ¿Está? Entonces, ¿cómo podríamos alargar este periodo que va de aquí hasta aquí? Es decir, ¿están viendo mi puntero o no? Se ve tu flecha. Ah, se ve. Bien. ¿Cómo podríamos alargar este periodo que va de acá hasta acá? Que son estos genes para prolongar la vida post cosecha. Bueno, tradicionalmente hay dos mecanismos. El primero que se usó comercialmente es utilizar mutantes que aparecieron en el germoplasma de tomate, que tenían estos genes que están involucrados en la síntesis de etileno, es decir, en la aparición de este pico, que son el NOR, el RIN, el alcobaca, ¿está? Que retardan el proceso de madurez. El problema de estos genes, que generalmente no se usan en estado homocigota, sino que se usan en híbrido, en estado heterocigota, es que no solo retardan el proceso de madurez, es decir, que son genes larga vida, sino que introducen, porque está, digamos, modificada toda esta vía metabólica, introducen características que no son deseables en el fruto, es decir, coloraciones que no son rojo, porque se afecta la acumulación de carotenoide, las paredes no se ablandan, son más bien tipo plásticos, tienen poca jugosidad, es decir, por un lado, dan esa característica de larga vida que se busca en el mercado, pero por otro lado, el consumidor no los quiere porque tienen características indeseables. Otra posibilidad es la de ingeniería genética o transgénesis. Eh, ¿Cómo se produce el ablandamiento del fruto? Bueno, el ablandamiento del fruto se produce por una enzima que se llama la poligalacturanasa, que degrada las paredes celulares. Entonces se descubrió el gen de la poligalacturanasa en tomate, y por la tecnología de antisense, que es decir, introducir por transgénesis la secuencia complementaria del gen de la poligalacturanasa, lo que hace es que ese gen se transcriba, se forme el ARN mensajero del antisentido, se junta con el transcripto que da la poligalacturanasa, se forma la doble hebra, y esa doble hebra permite, o no permite en realidad, que se forme la enzima poligalacturanasa, que es la que le da la edad. Esta fue la tecnología llamada Fibor Sabor, que fue el primer cultivo comercial transgénico en el mundo, que solamente fue aprobado en Estados Unidos y Israel. No se cree que lo que fue primeramente transgénico fue la soja o la colza. No, fue el tomate, 5 meses antes. Pero bueno, somos los pioneros los tomatólogos. Pero bueno, tuvo grandes problemas porque en realidad primero fue el primer cultivo comercial transgénico, pero
A diferencia de la soja, el tomate estaba, digamos, destinado directamente a consumo humano. Entonces, la percepción pública como transgénico y toda la posición de las, OG, organismos no gubernamentales como ONG, Greenpeace, ONG, sí. ONG, obviamente que rechazaron, hicieron toda una campaña en contra, y ese fue un problema. Primero, que fue el primer cultivo transgénico que era destinado para consumo humano, y por otro lado, que eso es muy importante para los que trabajan en este tipo de tecnología, es que ese transgen se puso ya en un genotipo o en un contexto genético background que ya de por sí era malo para la calidad del fruto. Entonces, era un genotipo, un cultivar de tomate malo, que de por sí ya no maduraba y que era transgénico, y aparte justo abrieron en ese mismo año que liberaron el transgen, o los cultivos comerciales abrieron la importación de tomates desde México, por lo tanto fue un fracaso comercial. Es decir, fue el primer desarrollo tecnológico de un transgénico a nivel comercial y fue el primer fracaso comercial de un transgénico a nivel comercial. Entonces tenemos estas dos características. Cada uno tiene sus pros, pero mayormente tiene contras a nivel del consumidor. Entonces, ¿qué otra posibilidad tenemos? Bueno, yo les dije que las especies silvestres son un gran reservorio de diversidad. Entonces, en el grupo de trabajo, cuando yo todavía no estaba, recién empezaba a ser becario, eh, empezaron a utilizar las especies silvestres para tratar de obtener cultivares larga vida de tomate. Entonces ahí comenzó a mediados de la década del 90 el programa de mejoramiento genético para calidad de fruto en tomate de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR, actualmente también del Instituto ICAR, de CONICET, cuyos objetivos fueron generar cultivares adaptados a la zona con características mejoradas de calidad de fruto, especialmente con vida post cosecha, estudiar las bases genéticas asociadas a la calidad de fruto, especialmente a la vida post cosecha, y ampliar la variedad genética del cultivo, que habíamos dicho que en esa época se consideraba que era solamente el 5% del total disponible. Este fue el trabajo pionero que desarrolló el grupo de trabajo. Fíjense que este trabajo fue publicado en Mendeliana. Mendeliana actualmente se llama JBAC, es la revista científica de la Sociedad Argentina de Genética, que me dio la oportunidad de conocer al grupo de trabajo que, que conforman ahí en la Universidad Nacional del Sur, a Alejandro, a Mónica Poverene y a Soledad. Y en este primer trabajo, donde los autores eran Roxana Sorsoli, quien fue mi codirectora de tesis doctoral, Liliana Picardi, que fue mi mentora y mi directora de tesis de maestría y, y de mi tesis doctoral, y Guillermo Prata, que actualmente también es codirector del grupo de trabajo en el ICAR. Ellos empezaron a trabajar en tomate a nivel de cultivo y a nivel de campo, porque antes tenía muchos antecedentes, pero en la parte de cultivo in vitro de tomate. Perdón que se me activó una llamada. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Bueno, este artículo lo pueden encontrar por ahí, en Mendeliana, seguramente está en páginas web o en algún repositorio digital. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Ellos tomaron el cultivar mutante NOR, que tenía los genes larga vida mutantes, que es un tomate de aproximadamente 80 gramos, que tiene larga vida, pero un color rosa pálido. El mutante RIN, que es como si fuera un limón, tiene larga vida, pero tiene las características de un limón en cuanto a su contextura y color. Ellos tomaron también 3 cultivares argentinos, un platense italiano que trajeron de la zona de La Plata, un caimanta que fue desarrollado en INTA Cerrillos en Salta, y un quitec, que no me acuerdo del origen, y después tomaron varias especies silvestres, perdón, varias accesiones de especies silvestres. Dentro de Solanum pimpinellifolium, ellos evaluaron 3 accesiones y también 3 accesiones de Ceraciforme. Primero evaluaron todos los materiales para características de fruto y larga vida.
¿Cómo evaluamos larga vida? Nosotros lo que hacemos es cosechamos el fruto en estado pintón, o el breaker, que lo mostraba antes, este estado. Lo ponemos en un laboratorio, en condiciones controladas, enmesadas, a condiciones de temperatura y humedad controladas, con 25 más o menos 5 grados centígrados, o 3 grados centígrados para ser preciso. Y lo que vamos a es, contamos el día de cosecha, y lo vamos viendo todos los días y detectando si están, digamos, blandos o tienen arrugamiento o signos de alguna enfermedad o putrefacción. Esos se descartan, es decir, cuando no son comercialmente aptos, y contamos los días que están. Entonces, obviamente, ahí vimos que, vieron ellos en realidad, que los mutantes tenían aproximadamente, tanto el NOR, aproximadamente 41 días de vida post cosecha, el RIN, la línea homocigota, 37, pero que las especies silvestres, fíjense, tenían aproximadamente 22, 26, si bien no tenían la cantidad de larga vida como los mutantes, tenían una vida mucho mayor que los testigos o los cultivares de baja vida post cosecha. E hicieron cruzamientos, F1, y a nivel de F1 ellos también encontraron que es algo de lo que se presenta acá. A nivel de F1 encontraron que las F1, los híbridos entre los cultivares comerciales y los mutantes, tenían la misma vida post cosecha que los híbridos que tenían o que habían obtenido entre las especies silvestres y los cultivares comerciales. Es decir, que no se diferenciaban significativamente. Pero, en cuanto a calidad de fruto, otras características como color, contenido en azúcares, acidez, sí eran tan buenos como la especie silvestre. Es decir, mejoraban la calidad de la vida post cosecha, esos híbridos F1, pero a su vez tenían buena calidad. Obviamente que todos esos resultados que estoy contando no están únicamente en este trabajo. Hay otros dos trabajos de esa misma época, publicados también en Horticultura Argentina, si mal no recuerdo, que es una revista de la Sociedad Argentina de Horticultura, y otro en una revista de la FAO, que no me acuerdo ahora bien el nombre. Entonces, bueno, a partir de esos estudios, nosotros definimos como progenitores de nuestros cruzamientos a el cultivar caimanta, cuyo origen, como les dije, era Inta Cerrillos de Salta, que era un cultivar destinado a consumo en fresco, que tenía buen perfil fitosanitario, era resistente a fusarium y a nematodes, tenía crecimiento determinado, o semideterminado en realidad, frutos aplanados, es decir, los flatos, los chatos, con un peso aproximadamente de 100 gramos, vida post cosecha de 10 días, obviamente que esto es otra evaluación de la que vimos antes, pero más o menos es de baja vida post cosecha, puede estar entre 9 a 14 días, dependiendo del año, son caracteres cuantitativos que están muy afectados por el ambiente o afectados por el ambiente. Y la otra especie silvestre, para nosotros era Solanum pimpinellifolium, accesión LA0722, cuyo origen era Trujillo, en La Libertad, Perú, y que fue recolectado en 1959 por Rick, que Rick fue un genetista de la Universidad de Cornell en Davis, eh, que, que era el director hasta la década del 90 del Banco de Germoplasma de Tomate a nivel internacional. Entonces mandamos a pedir exaaccesiones junto con otros, que son las que se evaluaron anteriormente, junto con las silvestres, las ceraciformes, y definimos que esta era la mejor por la vida post cosecha que aportaba y la calidad de fruta. ¿Qué característica tiene esta Pimpi? Por ahí me van a escuchar decir Pimpi. Es de crecimiento indeterminado, es decir, más apta para los que consumen fresco. Alta calidad nutritiva, en cuanto a contenidos de azúcares, vitaminas y nutrientes. Muchas flores por inflorescencia. El problema que tenía era que el fruto, si bien eran redondos, perfectamente esféricos, no llegaban a pesar o estaban alrededor de 1 gramo. Pero la vida post cosecha, fíjense que en este caso es prácticamente 20 días. Antes habíamos visto que eran 22. También es un carácter que es afectado por el ambiente igual que esto. ¿Está? En la actualidad, eh, para asistir a nuestro programa de mejoramiento, estos dos genomas, tanto el de Caimanta como Solanum pimpinellifolium, fueron secuenciados en su genoma completo y, y al compararse con el genoma de referencia secuenciado, tenemos entre ellos una cantidad de polimorfismo a nivel genómico, tanto de SNPs, que son polimorfismos de una única base,
como de indels, que son inserciones o deleciones, distribuidas a lo largo de todo el genoma. Este es un estudio que hizo Vladimir Cambiaso, que actualmente es parte de nuestro grupo de trabajo. Eh, Detectamos alrededor de 1.200.000 SNPs y algo más de 140.000 indels. Y esto nos permitió desarrollar marcadores moleculares polimórficos entre estos dos progenitores para poder hacer selección asistida por marcadores en nuestro programa de mejoramiento. ¿Qué características fenotípicas evaluamos en nuestros progenitores, en nuestras F1, en nuestras poblaciones F2 y de retrocruza? Básicamente aquellas que están relacionadas con el tamaño y la forma, diámetro, altura, peso y forma. La vida post cosecha, como les mencioné anteriormente, la ponemos en una cartulina, donde cada fruto es identificado, y esa identificación nos permite eh, traquear o seguir los días desde la cosecha hasta que el fruto se descarta por no tener buenas características para consumo humano o para consumo comercial. Medimos el color a través de este refractómetro, perdón, de este colímetro Minolta. Medimos el contenido en sólidos solubles a través de un refractómetro manual que mide por refracción de la luz el contenido de fructosa y glucosa del jugo que sacamos a partir de 3 frutos de cada planta, con 3 repeticiones por planta. Para que ustedes tengan una idea, lo vamos a ver más adelante, o no sé si lo muestro en un gráfico, pero para que ustedes tengan una idea, nuestro progenitor Caimanta tiene un contenido en sólidos solubles de alrededor de 4,5, 5, mientras que Pimpinellifolium LA722 tiene un valor de sólidos solubles de alrededor de 8, 9 y en algunos años ha llegado a tener hasta 11. Medimos la firmeza o dureza, algunos le llaman a través de un durómetro manual. Después medimos el pH del jugo, que sacamos también para medir sólidos solubles, y la acidez titulable. Para que ustedes tengan en cuenta, la acidez titulable es un carácter, más allá de que junto con el grado Brix define la percepción del sabor que tiene el tomate o del gusto del tomate. Para el caso de tomates para industria, la acidez debe ser menor a 4,5 porque permite la industrialización o la preservación eh, de ese producto para que no crezcan patógenos o en realidad algunos microorganismos que son indeseables para el consumo. Y después medimos también el espesor del pericarpio. Bueno, básicamente siempre medimos estas variables para algunos experimentos o, o estudios particulares definimos otras. ¿Está? Este es un cruzamiento entre Caimanta y Pimpi, o entre Caimanta y el A720I2, es una F2, y a partir del desarrollo de marcadores moleculares, que fueron desarrollados a partir de la secuenciación de nuestros genomas, pudimos hacer un mapa genético de este cruzamiento biparental y detectar regiones en el genoma que controlan estas características de fruto que nosotros evaluamos. Entonces, fíjense que para la vía post cosecha tenemos una región que encontramos en el cromosoma 3, otra en el cromosoma 5 y otra en el cromosoma 11. Para el contenido de azúcares o sólidos solubles, básicamente, una región en el cromosoma 5, otra en el 6 y otra en el 9. Y para el color tenemos una en el 2 en el 7 y una en el 8. Entonces, no me acuerdo quién me preguntó antes, creo que era Eugenia, pero fíjense que las regiones que controlan características de contenido en azúcares muchas veces no están relacionadas al color, ¿está? Como puede ser el contenido en licopeno, que es el que da el color rojo al tomate, ¿está? Bueno, entonces tuvimos un mapa, podemos detectar regiones genómicas que están asociadas a esas características, y nosotros como estrategia de mejoramiento en nuestro grupo de trabajo seguimos dos. Uno fue el desarrollo de RINs, líneas recombinantes endocriadas, que es la primera estrategia. Esto fue desarrollado, para que ustedes tengan una idea, esto se comenzó en la década en el 94 y fue hasta el 2002 más o menos, esta estrategia. Esta estrategia fue básicamente realizada por selección fenotípica de caracteres de calidad. En ese momento no habíamos entrado en la parte de herramientas biotecnológicas y marcadores moleculares para detectar regiones asociadas. En cambio, la segunda estrategia, que es la de obtener por retrocruzas una colección de 22 cultivares, que son líneas casi isogénicas,
fue desarrollada a partir de selección fenotípica para vida post cosecha, básicamente, y para marcadores moleculares tipo SSR. Esta, mucho de esto que le estoy hablando en esta parte de la presentación están publicados en una revista de la Sociedad Argentina de Genética, que es la JBAC, y hay todo un resumen de estas aproximaciones. ¿Qué fue la estrategia de las RILs? En realidad se hizo el cruzamiento de la F1, ¿está? Se originó por autofecundación la F2, que en ese momento tenía aproximadamente 100 plantas la F2, y por autofecundación de cada planta F2 y por selección para vía por cosecha y peso, se llegó luego de 7 generaciones a líneas endocriadas recombinantes. ¿Qué sería líneas endocriadas recombinantes? Significa que cada línea es distinta en su genoma, pero en general, cada línea tiene un 50% de genoma del tomate cultivado y un 50% de genoma del tomate silvestre. Fíjense acá, Caimanto está identificado con, en este caso, solamente 2 cromosomas, o un cromosoma diploide, pero el tomate tiene 2, obviamente es un esquema esto. Pimpi está graficada con cromosomas en el color amarillo, la F1 tiene la mitad, el 50%, del cromosoma de un padre y la mitad del otro padre, y las líneas recombinantes, luego de 6 o 7 generaciones de autofecundación, tienen en estado homocigota, distribuido a lo largo de todo el genoma, diferentes combinaciones del genoma de Caimanta y de Pimpe en un 50 y 50%, que es lo que está esquematizado acá para un cromosoma, pero esto hay que multiplicarlo para los 12 cromosomas de todo. La otra estrategia de mejoramiento fue la de obtener líneas casi isogénicas. Se obtuvo la F1 igual que en la primera eh, estrategia, pero a partir de la F1 se empezaron a hacer retrocruzas hacia el padre cultivado. Entonces, al final, de 5, en realidad hicimos entre 3 y 4 retrocruzas y después hicimos autofecundaciones. Tenemos otra vez líneas endocriadas, estabilizadas, son mayormente homocigotas en su constitución genética, pero fíjense que a diferencia de esta estrategia que combinaba en un 50 y 50 el genoma de los padres, acá tenemos una pequeña introgresión y una línea pequeña amarilla en distintas partes del genoma en cada línea, proveniente de la especie silvestre, y el resto del genoma es de la especie cultivada. Es decir, luego de 3 o 4 generaciones de retrocruzas, nosotros tenemos seleccionado o asistido por marcadores moleculares un 98% del genoma de Caimanta con pequeñas introgresiones de la especie silvestre. Entonces, con los 18 líneas tomate tipo cherry, le llamo tomate tipo cherry porque por la primera estrategia ninguna línea alcanzó el peso de Caimanta. Todos son tomates de tamaño tipo cherry, fíjense. La más chica es la RIL 8, acá están organizadas por color de fruto, por el tamaño de fruto, perdón, y la más grande es la RIL 14, que es la de mayor tamaño. Pero fíjense que el tamaño, acá están, estos perdón, la población 18 RIL tomate tipo cherry evaluada durante 3 campañas a campo, perdón, una a campo y 2 bajo invernáculo de tierra. Estos los que están acá son los BLAP, es decir, son, digamos, una aproximación al fenotipo o combinado de esos 3 años. Entonces, fíjense que este es el tamaño de LA722 en el año 1, 2 y 3, y este es el de Caimanta en el año 1, 2 y 3. Si bien la línea 14, la más pesada, llega aproximadamente a 25-30 gramos de peso en el fruto, ninguna alcanzó a Caimanta en cuanto a peso, pero sí hay diversidad, ¿no? Y la heredabilidad sigue siendo, cuando uno hace la heredabilidad en sentido estricto barra amplio, en esta población encuentra una variabilidad, una heredabilidad para el peso de aproximadamente el 70% o 0,69. ¿Qué pasó con la vía post cosecha? Con la vía post cosecha hicimos lo mismo, la evaluamos estas RILs en 3 años seguidos. Fíjense que en este caso, de más larga vida, la 17, que ahora voy a contar que es esta amarilla que está acá, pero
Todas, o la mayoría, creo que todas son, no me acuerdo bien el dato exacto, superan en cuanto a vida post cosecha a Caimanta, que tiene alrededor de 10 días de vida post cosecha. Inclusive algunas de nuestras redes superan al progenitor silvestre, es decir, el de mayor vida post cosecha. Es decir, que hubo recombinación y herencia transgresiva para el carácter vida post cosecha eh, en nuestras líneas. Fíjense que la RIL 17, que es esta amarilla, llega hasta 45 días de vida post cosecha en promedio, mientras que la RIL 18, que es la segunda de mayor vida post cosecha, llega prácticamente hasta 22, 23 días. En estos tres experimentos, el EA722 tuvo un promedio de 18 días aproximadamente. Como verán, la heredabilidad en sentido estricto barra amplio en este carácter es más influenciada por el ambiente, pero sin embargo tenemos una heredabilidad altamente significativa y de alrededor del 50%. Fíjense que la RIL 17 es de color amarillo y ninguno de los progenitores es de color amarillo. Y esto evidentemente es producto de la recombinación génica que hay entre los genomas de ambos progenitores, que da fenotipos distintos a lo que uno hubiese esperado por evaluar el fenotipo de los padres. ¿Está? Eh, Nosotros creemos que en realidad cuando se hace el cruzamiento y la F1 entre la especie cultivada y silvestre, el cruzamiento es tan amplio genéticamente que hay una rotura de bloques génicos que hace que aparezcan estos fenotipos impredecibles de acuerdo al fenotipo de los padres. Obviamente que estas líneas fueron evaluadas más allá del peso y la vida post cosecha, que fue un carácter de selección, fueron evaluados para las otras características de calidad de fruto, como son color, sólido soluble. Ese es un trabajo que no estoy presentando ahora, pero está publicado, fue parte de una publicación que hice durante mi tesis doctoral, donde vimos tres grupos básicamente en cuanto a calidad de fruto. Algunas de larga vida post cosecha y alto contenido en sólido soluble y acidez, y otras que eran de bajo peso, baja acidez y bajo sólido soluble. Si alguno está interesado en saber más de esos resultados, me avisa y le paso el manuscrito. En definitiva, de estas 18 RILs, hay dos de ellas, que son Querubín FCA, que es la RIL 1, y Gema FCA, que es la RIL 18 de mayor vida post cosecha, fueron las que seleccionamos para hacer todo el proceso de inscripción ante el INASE. El INASE es el Registro Nacional de Cultivares en Argentina, y es lo que te da el derecho de propiedad intelectual o de obtentor, en este caso. Y fíjense que ambas, la RIL 1 y la 18, tienen peso de aproximadamente 16 y 17 gramos, que no se diferencian de un testigo comercial que se llama Satara, pero sí se diferencia significativamente de Satara en cuanto a la vida post cosecha, aproximadamente de 20 días. Cuando está resaltado en colores, porque estas diferencias son significativas, está redondeada, porque esta transparencia está hecha más para difusión que para una presentación científica, pero cada una de estas medias tiene su error estándar y estas diferencias marcadas en color son significativas. Es decir, que la RIL 1 y 18 se diferencian de los que están en el mercado como tipo cherry en cuanto a la vida post cosecha y en cuanto al contenido de azúcar, es decir, que son un poco más dulces. No presenté acá, pero nosotros hicimos un panel de degustación en la facultad donde evaluamos estas dos líneas comerciales, evaluamos Satara y evaluamos una criolla. Eh, los resultados para nosotros fueron contradictorios pero esperables porque justo fuimos al mercado a comprar el material comercial para sacarlo de góndola, y cuando vimos el material dijimos, este debe ser buenísimo, porque lo probamos y era rico. Eh, y cuando hicimos el panel de degustación con los 4 cultivares, nuestras líneas tomadas de a dos superaban ampliamente el cultivar comercial en cuanto a gusto y sabor. Sin embargo, tomada en forma individual, ninguna la superaba a la comercial. Sí tenía más vida post cosecha, pero las dos sí superaban ampliamente al cultivar tradicional tipo char. Ahora me estaba acordando de ese ensayo, me hubiese gustado, pues tengo los resultados como para mostrar, pero me acordé ahora de eso, porque bueno, alguien me preguntó la parte de nutrición y gusto, y esos son resultados que avalan que nuestras RILs tienen, más allá de vida post cosecha, tienen buena aceptación en cuanto al gusto.
Más allá también porque lo que hicimos también es correlacionar con características de sólido soluble y que un tomate sea, digamos, agradable para el consumo, no está directamente relacionado con el nivel de sólido soluble o el nivel de acidez. Es mucho más complejo la percepción de un buen gusto en tomate que las medidas individuales de las características de calidad. Por eso a nivel mundial se están haciendo muchos paneles de degustación más allá de las medidas individuales de características fenotípicas, ¿no? Bueno, otra estrategia comercial o de mejoramiento más que nada que habíamos dicho era la de obtener tomates tipo redondo o más parecido a caimanta. Nosotros hacer cuatro o cinco no, tres o cuatro retrocruzas hacia caimanta, lo que sí recuperamos básicamente es el peso del fruto. Es decir, ahora sí obtuvimos cultivares que tienen un peso comercial cercano a los 80 o 100 gramos. Fíjense, eh, acá no está Pimpinellifolium, pero tienen frutos más bien de tipo grande. Este es un análisis de componentes principales para todas las características de calidad. Fíjense que acá en el componente principal 1 está mayormente el peso, es decir, que algunas RILs, NIL, perdón, en este caso tienen el peso de caimanta. Eh, no los tengo los progenitores acá. No. Pero bueno, los pesos están muy similares y otros están más asociados a la forma, el contenido sólido soluble, pH y color. ¿Está? Eh, Hicimos detección de regiones genómicas que controlan estas características en esta población durante eh, 3 generaciones. Acá tenemos el año 1, 2 y 3. Lo que vimos es que las introducciones de la especie silvestre mejoran las características de calidad de fruto, que son básicamente aquellas que están coloreadas en azul, mientras que los aleros cultivados mejoran las características de peso. Por eso es que, si bien tenemos diferencia en algunas líneas de alto peso y bajo peso, generalmente las regiones genómicas que tienen o portan alelos cultivados tienen mayor peso y aquellas que portan alelos silvestres son de menor peso. Mientras que, en general, aquellas regiones genómicas, que son estas que se evalúan acá, eh, que tienen alelos silvestres, tienen mejores características de calidad en cuanto a vida post cosecha, firmeza, color, contenido en sólido soluble, etc. ¿Está? Fíjense otra vez, que no se lo había mencionado antes, pero sí se veía en esta figura también, que a pesar otra vez de que tanto el progenitor silvestre como el progenitor cultivado tienen frutos color rojo, en la autofecundación de la Bacros 1 y en la Bacros 3 y 4 ya nos aparecieron algunas familias segregantes con color amarillo. Y de hecho, se fijaron esas características ya en la segunda retrocruce. Otra vez, esto se debe a seguramente la recombinación de genes que están presentes en los padres y que los genes o el aporte de los genes per se no pueden predecir el fenotipo final que va a tener eh, ese nuevo genotipo formado, ¿no? O sea, acá tenemos dos, Matusalén y Dulcinea, que fueron las más provisorias y las comparamos con un testigo comercial, en este caso de un tomate tipo redondo. Fíjense que ninguno alcanzó el peso de Houdini. Houdini pesa prácticamente 220 gramos, pero sí llega en este caso a un peso de aproximadamente 90 gramos, que son frutos considerados medianos a grandes y son aceptados a nivel comercial, pero sí se diferenciaron significativamente para el cultivar comercial que es en este caso Houdini, para la vía post cosecha y el contenido en sólido soluble. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo venimos? ¿Bien? No lo tenía preparado. Perfecto. No. No lo había incluido en la presentación, pero me voy a ir a otra presentación que tengo. ¿La están viendo esta o no? Todavía A ver. No. Esta.
Una pregunta, una duda que me quedó, no sé si lo entendí bien. Cuando vos hablabas de que comparabas esa cata que hiciste de las cultivares que ustedes desarrollaban con el testigo, cuando vos decías que cuando se comparaban en forma individual no superaba al testigo, pero cuando las dos juntas, o sea, decís dos caracteres juntos, o varios caracteres juntos, o las dos juntas contra el testigo. No, lo que pasa es que justo las dos líneas de sol, la RIL 18 y la uno que son, o la Querubín y Gema, que fue la que usamos para el, el panel de degustación. Sí. eh, Cata, la bauticé Cata yo, después te una vi. es más ácida y otra es más dulce. Una más ácida y otra más dulce. Y hay percepciones distintas. Hay gente que le gusta el tomate más ácido y hay gente que le gusta el tomate más dulce. Entonces, por ejemplo, en cuanto al nivel de aceptación general, la que estaba en góndola tenía a lo mejor supuestamente una aceptación del 70%. ¿Está? O sea, pero era discriminar, es esta y no elijo ninguna otra, ¿se entiende? No Claro, sería, claro, sería claro. el 45% hacía. El Sí, 45% eligió esa comercial. Ahora, las sí. nuestras eligió el 30 y el 35. No llegó al 45 que eligió la otra, ¿se entiende? Pero Claro. las dos nuestras superaron, ¿se entiende lo que digo? Porque era exclusiva. Entiendo, sí, ahora sí entiendo. Y era la que más te Sí, sí, sí. gustaba. Era exclusivo. Eh, Era, eh, digamos, era una u otra. Entonces, en claro. porcentaje de aceptación, las notas sumaban, no sé, si el 60, no me acuerdo bien, o no puede ser porque el total eran 100. Sé que la del testigo comercial no le gustó a nadie, era el 10%, así que nos queda un 90%. Entonces, ese Claro. 90% probablemente eran 35, no, 28, 27 y 32, una cosa así. Dependiendo, Ujú. puedo buscar los resultados. ¿Los entiende lo que digo? Entiendo, Había entiendo. diferencias significativas con la más elegida. Pero en general, O las notas sea, de nosotros sumaban más que esa. o sea, vos lo que pensás es que ese testigo, digamos, en realidad era como intermedio, como para que, y eso permitía que le gustara en general a mayor cantidad de personas, en cambio los otros eran más contrastantes, entonces como que tenían públicos más diferenciales, digamos, Pues de alguna eso forma. seguro, no tengo evaluado si fue así, pero Ah, seguramente porque eran características diferenciales las claro. nuestras, y una se parecía bastante a esa comercial en cuanto a dulzor, a color, a textura. Lo que sí, viste, siempre hay cosas que uno no comenta, pero se lo voy a comentar. Lo que sí nos pasa a nosotros es que, bueno, nosotros seleccionamos para larga vida, no tenemos bien cuál es la base funcional o molecular de esa larga vida, pero sí los que Ujú. muchos se quejan en el panel de degustación es que la pared de nuestros tomates, digamos, es como que te queda en boca mucho tiempo, Ajá, ¿tá? Es como que bien. entonces eso sí era una característica no deseable, pero bueno, las notas eran larga vida y probablemente la larga vida viene dada por digamos, la composición molecular de la pared celular, no lo tenemos totalmente Ujú, estudiado. ujú. ¿Está? Bien, También perfecto, buenísimo. lo que hace es que no se ablande tanto de fruto, pero es una barrera para la pérdida de agua. ¿Está? Claro, sí, Eh, perfecto. pero bueno, eso sí nos habían didicho. Pero lo que decimos, en realidad, las nuestras dos, decimos que fueron más elegidas que la otra. Pero en forma Claro. de dato, viste que uno trata de buscar los resultados en cuanto me sale. Así que bueno. No, esto es para Eugenia, no, Eugenia no, la chica que es licenciada en nutrición. Bernabé, ¿Cómo se llama? ¿Cómo era el nombre? Bernabé. 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 Bueno, esto sí que le mostré, nosotros hicimos toda una caracterización molecular y encontramos regiones genómicas en las RILs. Esto fue hecho en las RILs para, para, para vida post cosecha y peso. Pero nosotros estas 18 RILs fueron evaluadas para metabolitos eh, por la técnica de resonancia magnética nuclear, con la cual somos capaces de detectar 28 metabolitos. Fíjense que acá tenemos, siempre esto es una comparación de metabolitos respecto del cultivado que es Caimanta. Fíjense que los metabolitos están clasificados en aminoácidos, ácidos orgánicos, intermedios del ciclo eh, del ácido carboxílico, sería esto, ¿no? Bueno, alcoholes, azúcares y intermedios del fósforo, ácidos grasos, alcaloides y otros metabolitos secundarios. Esto está clasificado en colores. Fíjense que para la especie silvestre, para la mayoría
de los compuestos o de los grupos, la especie silvestre tiene mayor cantidad, excepto para azúcares, alcoholes y P intermedios, que está amarillo, y para los intermediados del ciclo del carbono, y también para ácidos orgánicos. La F1 es bastante intermedia entre los dos, esto siempre es comparado con el cultivado, y fíjense que para el caso de los RILs, o de las líneas recombinantes, que son las 18, tiene bastante contenidos metabolitos para la mayoría de ellos. ¿Está? Bueno, cuando se hizo una búsqueda de unos metabolitos, porque el NMR te da picos, y no, o sea, te da todo un patrón de picos, y para saber de qué metabolito se trata, vos necesitas tener un patrón. Es decir, como el patrón que te dice, este pico pertenece a, qué sé yo, a fructuosa, este pico es, no sé, ácido clorogénico, y así. Bueno, había un pico que nos llamó la atención, que lo identificamos de un metabolito muy particular, que no puedo dar el nombre por una cuestión confidencial, pero sabemos que ese metabolito está presente en nuestras RIL. Fíjense, acá tenemos ese metabolito que fue detectado, que está en un contenido muy bajo en el tomate cultivado en Caimanta, cercano prácticamente a 0 a 1, está como 5 veces más en la especie silvestre, en Pimpinellifolium. La F1 es más parecida a Caimanta, pero en las RILs tienen bastante diversidad. La RIL 14, perdón, la RIL 12 es la que mayor peso tiene, perdón, la que mayor contenido de metabolito tiene, pero una cuestión de que nosotros queremos cosechar la cantidad de metabolito, usamos para nuestro ensayo la RIL 14 porque tiene mayor peso con un porcentaje no tan diferente del metabolito. ¿Está? Este metabolito se conoce, es un metabolito conocido, está presente en café y en otras especies, y se conoce que previene la aparición de síntomas de tipo de síndrome metabólico, tipo con los que dan la diabetes tipo 2. Entonces, bueno, cuando descubrimos que nuestros tomates, por la incorporación de genes silvestres, podrían tener mayor acumulación de este metabolito en particular, hicimos un primer ensayo muy exploratorio al que le dimos a las ratas alimento de tomate. Nosotros el tomate lo cosechamos de la planta, le sacamos la piel, la parte de la semilla y del jugo, es decir, que nos quedamos solamente con el pericarpio o la pared. Eso se congela a -80 y luego se muele, se liofiliza, es decir, saca todo el agua y queda como un polvo